Amén. Buen día para todos. ¿Cómo amanecieron en esta mañana tan linda que el Señor nos regala? Continuamos en la carta de Gálatas y estamos ya finalizando la carta de Gálatas. El lunes habíamos quedado en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Así que vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Vamos a ver el Señor que nos quiere hablar hoy. En el capítulo 6 ya Pablo está hablando cosas muy prácticas y muy vivibles. Y cosas que podemos aplicarlas en la vida diaria quizás sin tanto misticismo que a veces nosotros le colocamos a las cosas del Señor. Y el miércoles hablaba Dani acerca del restaurar con mansedumbre, y Pablo sigue hablando cosas prácticas. Y dice en el versículo 2 del capítulo 6: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumpliréis así la ley de Cristo. Porque si alguno supone ser algo al no ser nada, se engaña a sí mismo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumpliréis así la ley de Cristo. El mandamiento que el Señor dejó, que el Señor Jesús dejó cuando estaba con los discípulos, y que aún se habla en la primera carta de San Juan y en otras cartas, fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el mandamiento nuevo que él dio. Y aquí Pablo, sin haber estado ahí presente escuchando cuando el Señor lo está hablando, está diciendo algo. Dice: y cumpliréis así la ley de Cristo. No está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de la ley de los rabinos, está hablando de la ley de Cristo. La ley de Cristo. Ahora, cuando pensamos en la ley de Cristo, muy seguramente sea ese mandamiento nuevo que les dejó. Y a veces, ¿por qué el Señor, y pensemos en eso, por qué el Señor coloca ese mandamiento nuevo? ¿Y por qué dice Pablo que, es más, el Señor va a decir: quien cumple este mandamiento ya cumplió toda la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor tu Dios como todas las cosas, sobre todas las cosas. Y es que en la acción de amar, que es de lo que Pablo está hablando acá, porque si leemos el versículo 3, dice: porque si alguno supone ser algo al no ser nada, se engaña a sí mismo. Entonces está hablando inicialmente de sobrellevar las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Ahora, ¿aquí de quién está hablando? De hermanos. Recuerde que él está escribiendo a una iglesia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no puedo sobrellevar las cargas de alguien que no es un hermano? No quiere decir eso. Quiere decir que aún en eso yo necesito la dirección del Señor para saber. Muchas veces Dios está colocando una carga en alguna persona porque necesita trabajar algo en la vida de esa persona. Y aparezco yo, ¿no?, que quiero ayudarle con la carga, y lo que hago es dañar el proceso que Dios está haciendo. Entonces, en todas las cosas necesitamos escuchar la voz del Señor. No nos movemos
por pesar, por compasión, sino por misericordia, porque el Señor es misericordioso. Y la misericordia implica que siempre vamos a buscar que Cristo se forme en la otra persona. La compasión, el pesar, ¿qué es lo que está buscando? Muchas veces la compasión y el pesar termina dañando a la otra persona porque no permitimos que viva procesos que tiene que vivir. La misericordia está atada y anclada totalmente al Señor. El Señor es misericordioso. Él no es compasivo, él no siente pesar de la gente, no. Él tiene misericordia. Y en esa misericordia que Él tiene y que Él siente por las personas, Él se mueve. Y por eso, en su misericordia, todos comenzamos a crecer a la estatura de Cristo. No en el pesar, no en la compasión, sino en la misericordia. Algunas traducciones quizás digan compasión. El Señor es compasivo, pero en realidad es que el Señor es misericordioso. Misericordioso. Y como el Señor es misericordioso, nosotros debemos imitar al Señor. Imitarlo en todas las cosas que Él dice. Entonces, estos dos versículos que Pablo está escribiendo tienen que ver ciertamente con nuestra relación con las demás personas. Ya Pablo estuvo hablando durante los primeros 5 capítulos acerca de la religión, acerca de nosotros, y en estos dos versículos él está hablando acerca de nuestra relación con las personas y cómo nos relacionamos con los demás. Y el cómo nos relacionamos con los demás parte de cómo yo estoy viéndome a mí mismo. Por eso en el versículo 3 él dice, si alguno supone ser algo sin ser nada, se está engañando, porque la forma en cómo yo me relaciono con los demás empieza por la forma en cómo yo me miro a mí. Entonces la primera pregunta sería, ¿cómo nos estamos viendo? Pongamos un ejemplo. Tenemos a alguien con la capacidad de sobrellevar las cargas de muchas personas, pero con una mentalidad de víctima. Él va a ver una persona con una carga que tiene la capacidad él de llevar, pero por su mentalidad de víctima no la lleva. Entonces él mismo se considera a sí mismo una víctima. Y en ese considerarse una víctima va a afectar la forma en que él se relaciona con los demás. Por eso es importante que nosotros aprendamos a vernos desde Cristo. Entonces esta persona con mentalidad de víctima va a comenzar de repente. Cuando ve a alguien con una carga, no lo va a ayudar, sino que va a decir, bueno, a mí también me ha tocado muy duro. Eso es para que aprenda. Ah, no, a mí nadie me ayudó. ¿Por qué lo voy a ayudar a él si yo no fui ayudado? Mentalidad de víctima. Y muchas veces nosotros manifestamos esa mentalidad. Pero la verdad es que en el Señor nos lleva las cargas. Y si queremos ser imitadores de Dios, tenemos que aprender a llevar las cargas. Y eso empieza por la forma, tenemos que aprender a relacionarnos con los demás. Y eso empieza por la forma en que yo me estoy viendo a mí mismo, cómo yo me considero a mí mismo. Alguien que tenga mentalidad de rechazo, todo el tiempo va a pensar que lo están rechazando, no importa qué haga la gente. Todo el tiempo se va a sentir rechazado. Y eso va a ser un impedimento para que él se relacione con los demás. Muchas veces llevar las cargas simplemente es sentarse y escuchar a alguien. Pero aún en el Señor, el escuchar a alguien tiene que hacerse de la forma correcta. No es suficiente con escuchar. Debemos escuchar
y amar con el corazón a esa persona. Entonces, si yo escucho a alguien porque se está descargando conmigo y mientras lo escucho yo por dentro estoy en murmuración, estoy hablando mal, o cuando yo termine estoy hablando mal, digo, no, esta persona aquí, esta persona allá. Realmente yo no soy alguien que sepa amar. Y ahí caigo en lo que dice en el versículo 3. Si alguno supone ser algo al no ser nada, se engaña a sí mismo. Y pensemos en la acción de llevar una carga físicamente. Vamos por un camino y vemos a una persona cargada. Y decimos, venga, le ayudamos. Y nos repartimos la carga. ¿Cómo se haría más ameno el camino con la carga? Pues si fuéramos hablando de cosas agradables. Pero si en medio del camino digo, no hermano, usted vive muy lejos, no, usted vea mejor dicho, usted qué es lo que lleva ahí, para qué compró eso, no, pero por qué hizo esto aquí y allá, el camino se va a hacer largo y más pesado a que cuando tenía la carga el solo. Mientras que si vamos o si estamos en silencio o si comenzamos a hablar palabras que suman vida, el camino se va a hacer más ligero. Entonces, algo de lo bonito cuando Pablo escribe es que Pablo es muy práctico. Mire, él todo lo que acaba de decir en los versículos, en los capítulos anteriores, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de Gálatas, lo está aterrizando de forma muy práctica en el capítulo 6. Y mire lo que él continúa diciendo en el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces podrá jactarse solo en sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su encargo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos sentimos bien porque nos comparamos con otra persona? Y decimos, bueno, estoy mal, pero no tan mal como tal persona. Entonces en realidad yo no estoy tan mal. Y es algo que Pablo aquí está diciendo, no, no se compare. La medida de Dios para su vida es una estatura de Cristo diferente a la estatura del hermano, de la otra persona, de aquí y de allá. Entonces cuando Dios mira a Daniel, Dios no mira a Daniel y dice, bueno, conforme a Daniela, estás mejor, estás peor, no. Sino que Él nos mira y dice, bueno, conforme al tiempo de la madurez en la que estás viviendo y conforme a la estatura de Cristo que te he colocado, ¿has alcanzado la medida o no la has alcanzado? Y nosotros muchas veces caíamos en ese error. Ah, bueno, pero si tal persona en alguna ocasión alguien comentaba que había visto a cierto cantante cristiano en un video cantando unas rancheras y bailando. Y me decía, bueno, pero si esta persona que es cantante, todo el tema, lo hace, entonces en realidad esto no es malo. Y la pregunta es, ¿por qué te estás comparando con la otra persona? ¿Cuál es la medida de Dios para tu vida? Y el sello de todas las cosas, por sumarle algo aquí, el sello de todas las cosas que nosotros hacemos tiene que ser la luz. Así que la pregunta ante todo es, ¿cuánta luz me suma esto? Aún hay canciones cristianas que no nos suman luz. Entonces debemos aprender a elegir, pero no conforme a lo que los demás hacen, sino conforme a la medida de Cristo para nuestra vida. El cielo mide en Cristo. Las distancias aquí en la tierra se miden en kilómetros, metros, centímetros, ¿no?
Pero cuando el cielo mide, la vara de medir del cielo es Cristo. La medida del cielo es Cristo. Entonces Él se acerca y dice, bueno, ¿cuánto Cristo hay? ¿Cuánto Cristo hay? ¿Cuánto Cristo hay? Y cuando yo comienzo a ser responsable de mis cosas, yo me comienzo a dar cuenta de cuánto Cristo me falta o cuánto Cristo tengo que alcanzar nuevo. Y mire que todo esto tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con los demás. Desde el miércoles, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas, Pablo está hablando de cómo nos relacionamos con los demás. Restauren con mansedumbre. Lleven las cargas. No te jactes. Porque la jactancia siempre va a aparecer en el momento en que yo me comienzo a medir con la persona que está al lado. Entonces, para los esposos, muchas veces medimos al esposo o a la esposa conforme a como nosotros estamos. Ah, pero es que yo estoy así, ¿cómo es posible que él no esté así? ¿Cómo es posible que ella no esté así? No, espérate. ¿Cuál es la medida de Cristo para el cónyuge? Porque pueda que tu medida sea una y la de tu cónyuge sea otra. Y ahí es donde tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirnos? Cambiar la forma de pensar. Recuerde que el arrepentimiento no es pedir perdón, es cambiar la forma de pensar. Ahora, no por esto quiere decir que pedir perdón no lo pedimos perdón al Señor, pero pedimos perdón y nos arrepentimos, es decir, cambiamos la forma de pensar. Entonces, debemos guardarnos de caer fácilmente en esto, o medir a los demás conforme a nuestra medida, a como a nosotros nos parece que debería de ser, o compararnos nosotros con los demás. Cuando me comparo con los demás, caigo en dos trampas. La primera trampa tiene que ver con que yo voy a volverme un altivo, a enaltecerme. Ah, mire, él no está tan mal. Él está más mal que yo, entonces yo no estoy tan mal. Y la segunda trampa tiene que ver con que yo me vuelva un depresivo. Ay, es que yo no soy como tal persona. Debería de ser como esta persona. Pero no tenemos que buscar alcanzar la medida de ninguna persona, sino la medida de Cristo. Porque la medida de los hombres es gravosa, es pesada, no la podemos alcanzar. Y si la alcanzamos, vamos a alcanzarla cansados. Pero la medida de Cristo la alcanzamos en el reposo, descansados. Así que la vida de Cristo no solamente aplica vivir la verdadera vida de Cristo, porque todo lo que hemos leído de Gálatas hasta hoy ha sido una constante confrontación de Pablo contra el sistema religioso, el espíritu religioso. Y la vida de Cristo, finalmente, todo ese sistema de confrontación que hace Pablo, lo comienza a reducir, a resumir en el capítulo 6 y empieza hablando de la forma en que nos relacionamos con el entorno. Hay un versículo que está en Primera de Juan, permítame buscarlo. Primera de Juan, ya le digo dónde está. Primera de Juan 3:15. Primera de Juan 3:15.
Dice, todo el que odia a su hermano, está muy fuerte esa traducción, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene morada en él. Mire, simplemente está diciendo, está hablando de un pensamiento, de un sentimiento. Todo el que odia a su hermano es asesino. Está hablando simplemente de un pensamiento. Pero hay otro versículo respecto a la relación con los demás. Que ya le digo cuál es, que está ahí también en Primera de Juan. Primera de Juan 2:9. Vamos a leerlo desde el versículo 8. Primera de Juan 2:8. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque la tiniebla se va alejando y la luz verdadera ya resplandece. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en la tiniebla. Voy a volverlo a leer. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en la tiniebla. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11. Pues el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe a dónde va por cuanto la tiniebla le cegó sus ojos. Mire cómo nosotros hemos pensado que la luz tiene que ver solamente con nosotros. Pero en realidad la luz, si bien tiene que ver con nosotros, en que nosotros hagamos las cosas de Dios, la luz también tiene que ver con la forma en que yo me relaciono con los demás. Entonces hay un nivel de luz que es la luz que tiene que ver con mi vida. Hago las cosas legales, no hago nada escondidas. Pero hay un nivel de luz que tiene que ver con la forma en que yo me relaciono con los demás. Entonces, tener algo en contra de un hermano no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque aquí dice que el que aborrece. ¿Qué es aborrecer? Amar menos que a mí mismo. Pensamos que aborrecer es odiar, pensamos que aborrecer es tenerle fastidio, pensamos que aborrecer es no soportarlo, es hablar mal de la persona. No, amados, aborrecer es amar menos que a mí mismo. ¿Tienes por ahí el cargador? Está descargando. Aborrecer es amar menos que a mí mismo. O sea, la medida de amor para el prójimo es la forma en que yo me amo. Entonces, ¿qué es justicia y qué es luz? Si yo le doy al prójimo, a mi hermano, algo que yo no tendría para mí, yo no lo estoy amando de la forma correcta. Claro, yo tengo que darle al hermano, es por colocar un ejemplo, ¿no? Algo del gusto del hermano, ¿no? Por ejemplo, algo que Dani siempre dice es, cuando hay un cumpleaños, hagan las cosas para el cumpleañero. No piense en la comida que a usted le gusta, piense en la comida que le gusta al cumpleañero, no en la que a usted le gusta. Ah, no, pero es que a mí me gusta el cumpleaños esto. Bueno, a usted le gusta esa comida de cumpleaños. Pero ¿qué le gusta a esta persona? Por colocar un ejemplo sencillo. Cuando nos damos a alguien más, siempre es pensando, el amor tiene como fin la otra persona, no nosotros. Y ya lo mencionamos una vez, pero creo que vale la pena que lo mencionemos otra vez. Lo contrario al amor no es el odio.
Porque alguien puede amar y odiar al mismo tiempo, claro. ¿Qué es lo contrario al amor entonces? El egoísmo. No es posible que yo a mí sea egoísta. El fin del amor siempre es el otro. Entonces hemos pensado que amamos porque eh, damos muchas cosas o cosas así, pero en realidad el sello del amor es cuánto nos damos, no pensando en nosotros, sino pensando en el otro. Ya me escribí un versículo, vamos a leerlo, Mateo 7:2. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? Ah, no, ese es el 3, perdón. 2. Porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7:12, pastor. Ah, 12. Dios, perdón. Sí. No, tranquilo. De todas maneras, nos encaja también. Mateo 7:12 dice, así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedles vosotros, porque está en la ley y los profetas. Ahora, eso es muy interesante, porque mire lo que está diciendo aquí Cristo. Esta es la ley y los profetas. Pero nosotros ya estamos por encima de la ley y los profetas. O sea, aquí hay una motivación. ¿Cuál? Como usted quiera que le hagan a usted, haga. Sigue siendo el centro el hombre. Ay, bueno, voy a hacer esto porque me gustaría que me lo hicieran. Sigue siendo el centro el hombre. Pero en Cristo la motivación no podemos ser nosotros. No podemos ser el centro. Entonces uno puede pensar, bueno, voy a darle cumpleaños a esta persona esto, porque para que a mí también me den eso así que a mí me gusta. Y eso es movernos en egoísmo. ¿Por qué? Porque seguimos pensando en nosotros. ¿Puedo decir algo? Sí. Súmate. Que se me venía a la mente que por eso Dios nos ama aún antes de la fundación del mundo, antes de que pudiésemos hacer cualquier cosa. Él decide amarnos y creo que ese es el ejemplo del amor. Porque de cierta manera, o incluso cuando ya habíamos sido destituidos y Él mismo se da para tenernos de vuelta, nunca hay una motivación más allá de amarnos, ¿sí? Nunca está Él como que, ay, yo voy a hacer esto porque nosotros no podíamos darle absolutamente nada y aún así Él decidió amarnos. Entonces creo que el mayor ejemplo de que es darse en amor sin esperar nada es Cristo, porque Él nos ama aún antes de poder hacer algo. Entonces, entendiendo que amor no es solo, ay, te quiero, ay, te abrazo, no, el amor en Cristo no es eso. El amor es darse hasta la muerte. Entonces, es poner primero al otro, inclusive, ¿no? Entonces, si hay una palabra que creo yo que manifiesta el amor, es la que está en Filipenses, despojarse, ¿no? Dice que no escatimó estando o siendo en forma de Dios, sino que se despojó de ser. Entonces creo que el mayor ejemplo no es si, ay, voy a darlo porque, como decía Dani, quiero que me lo den, sino cuánto yo me estoy despojando de eso. Yo no me estoy despojando si al final quiero que me den algo así. Despojarse es yo no querer nada, es estar vacío, ¿sí? Es no esperar nada a cambio. Entonces creo que la verdad, como iglesia, nos falta mucho entender la esencia de lo que es amar según Él, porque hemos aprendido mucho a amar según lo que el mundo nos ha enseñado. Pero creo que es bueno empezar a pedirle al Señor que nos dé revelación sobre esas cosas, de esos conceptos de amor, de darse, de todo eso que hemos estado hablando estos días, que si bien solo tienen una razón en Él, que tienen un sentido en Él, que tienen un propósito en Él. Y creo que es aprender a despojarnos de esos conceptos que hemos aprendido mal, ¿sí? De que amar es siempre implicar de pronto yo ser beneficiada de algo, pero eso no es amar. Cristo no nos enseña que eso es amar. Amar es siempre que yo doy
importando sin importar si voy a recibir o no voy a recibir, porque eso no va dentro del pensamiento cuando amo. Yo no estoy pensando qué voy a recibir o qué no. Yo simplemente estoy dando, y ese es el amor según él. Mucha gente, yo creo que nosotros en otro tiempo, la motivación para dar una ofrenda que el Señor nos movía a darla, era siempre, bueno, mejor es dar que recibir, porque el que da se le devuelve 7 veces, 20, no sé cuántas veces se nos ocurría que se nos iba a devolver lo que dábamos. Y usted puede decir, bueno, es que sí sirve, funciona, porque es que la ley de la siembra y la cosecha aquí y allá, y es verdad, pero hay algo superior. ¿Y qué es lo superior? El darse por amor, sin esperar nada a cambio. Y es lo que el Señor Jesús hizo. Él dice, este es el verdadero amor que yo dé la vida por mis amigos. Entonces, el amor no tiene como el centro nuestra vida. El fin del amor siempre es el otro. Y ahí es donde yo tengo que comenzar a pesarme y decir, bueno, ¿la forma en que estoy amando es sana? ¿Es correcta en Dios o no? ¿Es correcto la forma en que estoy amando? Muchas veces, por ejemplo, el versículo sobrelleven los unos a los otros las cargas. Vemos a alguien que está cargado, nos acercamos, sobrellevamos su carga. Y bueno, la persona está tan angustiada, tan afligida, tan lo que sea, que se le pasa el darnos las gracias o decirnos algo. Y nos sentimos ofendidos. ¿Por qué nos ofendemos? Porque seguimos estando en el centro. La motivación del amor es siempre la otra persona, no nosotros mismos. Y bajo eso funcionamos en lo que Cristo estableció, en las dimensiones correctas de la revelación de Cristo. Porque aún cuando hacemos las cosas por una motivación propia, estamos funcionando en la forma incorrecta. La motivación es siempre el Señor, la motivación es la otra persona, no nosotros. Tenemos que salir del centro, tenemos que salir del centro. Y continúa diciendo Pablo, y el que se instruyó en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo instruye. Dice, comparta. El que es instruido en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo instruye. Compartir. El amor es compartir. La primera manifestación de un niño que sabe amar es que él comparte. No es apegado a las cosas. Comparte. Claro, tiene que desarrollar algunos conceptos y varias cosas de lo que es lo propio, aprender a cuidar, no compartir las cosas y se las van a dañar, administrar las cosas que él tiene, pero un sello del amor es que se da. El que ama sabe darse. Pero aún también yo creo que es bueno que se le enseña a los niños porque si ellos prestan sin que les va a dañar, pues nunca van a prestar, porque nada les va a asegurar que ese juguete no se lo van a dañar. Y creo que eso mismo lo hace el Señor. Él nos da sus dones, Él nos da independientemente si nosotros los vamos a cuidar o no. Y es eso, el amar es siempre dar sin condición, es decir, así me dañen, no importa, yo me doy. Porque yo creo que si el Señor se cohibiera con nosotros, porque nosotros no valoramos, que en ese caso sería como el dañar, pues la verdad no tendríamos absolutamente nada, porque muchos de nosotros hemos recibido cosas de Dios y las hemos dañado de cierta manera porque no las hemos usado en el propósito correcto o no las hemos valorado. Entonces pienso que también es importante que, si bien los niños deben aprender a ser responsables por sus cosas, pero es importante también enseñarles a que dar no es condicional, ¿sí? Ay, si me prestas su juguete, yo también te lo presto. O, ay, no, usted me dañó el mío, entonces ya me le daño el suyo. No, sino, como siempre darse, ¿sí?
Y como papás creo que es muy importante, aún los abuelos, formar esa mentalidad en ellos, ¿sí? Porque eh, es como entender que estamos ya por encima de la ley y que aún nuestras cosas, esas cosas simples de cómo administramos las cosas, están diciendo en qué lugar estamos, si todavía estamos en la ley o ya la superamos, estamos por encima de ella. Entonces pienso que es bonito también que no solamente aplique los niños, sino nosotros. O sea, yo no puedo prestar algo porque con una condición, ¿sí? Condicionando ese algo que estoy prestando. Eh, y creo que es algo que exactamente es eso que les decía ahora. Es el concepto de amor que nos han enseñado y que debemos aprender a cambiar eh, para enseñarnos a nosotros mismos, pero también a las próximas generaciones, que deben ir mucho más allá que nosotros. Saber administrar lo que tenemos y lo que damos. Entonces, si se da es sin condición, pero aún de igual manera es saber dar. Pero cuando se da es sin condición. El Señor Jesús va a decir, no tiréis las perlas a los cerdos. Entonces, ahí está diciendo, administren las perlas. Pero cuando den las perlas tienen que darlas todas. Entonces, aún es saber dar. Saber dar. Dios muchas veces va a esperar darnos algo hasta que tengamos la madurez de administrarlo. Y habrá cosas que nos las dio y nosotros, por nuestra falta de madurez, lo administramos mal y lo estropeamos. Pero Él comienza el trabajo de restauración. Y en ese proceso de restauración nos enseña a administrar lo que nos da. Entonces el amor, el sello del amor, es que tiene como fin a la otra persona. Ese es el sello del amor. El dar parte de que yo me estoy despojando de algo. Algo que considero propio, algo que considero mío. Y sobrellevar la carga del hermano, de la hermana, implica eso. Dar algo. Sin jactancia, sin compararme con él. Mire, algo muy práctico con esto. Y es que se puede caer fácilmente en que cuando estamos sobrellevando la carga del hermano comenzamos a hablar del hermano. No, está gravísimo, imagínate. No, es que no, pues si vos supieras cómo está. Miren, lleve la carga en silencio. Lleve la carga en silencio. Y si le está pesando, pues déjenla. Y listo. Pero no, y me contó que le pasó aquí, que no. Lleve la carga en silencio. Porque eso en lugar de ayudar con la carga, lo que hace es colocar más peso, daña más. Entonces, si Dios nos coloca a llevar la carga de alguien, en silencio. Ni hacerlo público. Miren, yo ayudé a esta persona. Haya paz. El Señor se va a encargar de darnos nuestro galardón en su momento. Puedes llevar la carga en silencio. Llevarla en silencio, en silencio, en silencio. Honrando a la otra persona, honrando su vida. Igual en el dar, no, pero si yo le di aquí y allá. Damos y no lo hacemos público, no lo manifestamos. Simplemente nos damos. Nos damos, nos damos, nos damos. Porque cuando yo comienzo a hacerlo público, estoy yo ya reclamando algo de vuelta. Y el amor tiene como fin al otro. Entonces, si bien todo eso que la ley de la siembra y la cosecha que me ha servido, que aquí, que allá, está bien, pero hay algo superior. Y es el dar sin esperar nada. Es el dar completamente, como Cristo se dio. El dar sin condición. Eso es superior a la ley de la siembra y la cosecha. Es completamente superior, completamente superior. Entonces, la motivación con la que estamos haciendo, con la que estamos dando, algo tan simple como hacer el almuerzo es darse. Ay, no me quedó que estaba rico, que no sé, que quedó feo. Que no me lo dicen. No, no. Te estás dando, te estás dando. Te estás dando. Ahora, qué es bonito que en la familia, qué rico que te quedó. Está bien. O que digan, uy, la verdad, hoy te pasaste en la sala, estabas como contento, como contenta. Está bien. Pero que cuando no se haga, siempre recordemos, yo me estoy dando.
Entonces, el que da, recibe. Mire, si usted ocúpese de dar. Si recibe o no recibe, el Señor se encargará de darle a usted su galardón. Él no es deudor de nadie es deudor del Señor. Así que usted ocúpese de lo que tiene que ocuparse. Si tiene que dar, dé. La mayoría de los reclamos que se forman en las casas es respecto a eso. No recibí, no, es que hice. Y tenemos que entrar en la dimensión nueva. Porque cuando yo amo y doy, en este caso, esperando recibir, estoy entrando en la ley de la siembra y la cosecha. Que no está mal, no, pero recuerde lo que aprendimos el miércoles por la noche. La ley de la siembra y la cosecha está sujeta a las luminarias de este mundo, a todo lo que gobierna este mundo. Pero en Cristo es el sol de justicia, el corderito es el sol, Él es la lumbrera. No hay ciclos, no hay siembra, no hay cosecha, todo el tiempo somos fructíferos. Entonces mire cómo en cosas tan simples de la vida nosotros comenzamos a experimentar la nueva vida en Cristo, en cosas simples, como en la forma en que estamos dando. Y dar no estamos hablando solamente de dinero, hablamos de todo, de todo. De cuando cocinamos, cuando vamos por la calle y le compramos algo a alguien porque el Señor nos inquietó para que lo hiciéramos, de todas las cosas de la vida. Nosotros todo el tiempo nos estamos dando. Creo que el dar también siempre implica que no siempre me va a salir. A ver, si yo doy porque para mí es normal hacerlo, pienso que no se está cumpliendo todo el objetivo. Pienso que yo doy cuando me está costando a veces, ¿sí? Entonces, si doy solo lo que a mí me queda fácil dar, pues creo que vamos a ser muy limitados en el amar. Pero, por ejemplo, si a mí me cuesta o me da pereza cocinar, por ejemplo, y porque me da pereza cocinar, pues busco otra manera de darme, creo que no se está cumpliendo el objetivo que el Señor desea. Es como yo también aprendo a darme en esas cosas que me cuestan hacer, ¿sí? Y creo que es un mensaje de amor aún más claro todavía, porque es eso, o sea, creo que el amor siempre va a implicar darse, pero a través de algo que a mí me está costando, ¿sí? Entonces, yo me acordaba que una vez yo con mi hermano le dijimos que a mi papá, que él a veces no nos demostraba mucho amor y que pues que no nos hacía sentir amados. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo él empezó a cambiar muchísimo con nosotros y empezó a hacer cosas que para él, y entonces él nos decía en esa conversación, que era que el papá de él nunca le había manifestado amor y que él no sabía cómo hacerlo, que obviamente le iba a decir al Señor que le enseñara. Entonces, ahí nos dimos cuenta que él realmente estaba sacrificándose para amarnos, porque empezó a hacer cosas que sabíamos tanto Josué como yo que le estaban costando, o sea que él se estaba realmente dando porque no hacía de pronto parte de algo normal en él, sino que era como esa cosa que le estaba provocando dar, pero que sin duda nosotros como hijos aún valorábamos mucho más que cualquier cosa que él hacía constantemente. ¿Por qué? Porque sabíamos que nos lo estaba dando de algo que él le estaba costando. Entonces creo que es lindo también nosotros generar una cultura de que si le damos algo a alguien, no sea de algo que nos es fácil dar, ¿sí? Si bien es bueno dar de eso, pero que también demos de eso que nos cuesta, de eso que a nosotros a veces no nos gusta hacer, pero que al otro le hace bien, ¿sí? Ese es el sello. Por ejemplo, en el caso que colocaba Dani el ejemplo, era algo que era nocivo para los demás. Entonces, lo primero que debemos dar son los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y ya corremos la milla extra con cosas que nos cuestan, con cosas que, sí, pero ser fieles con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Esa es la primera administración de esas cosas. Entonces, en este caso, pues había un antidiseño que se había desarrollado porque el papá, entonces, tuvo que comenzar a amar, a hacer lo bueno, porque no lo estaba haciendo de la forma correcta. Pero una vez lo hace de la forma correcta, entonces, por ejemplo,
alguien que sabe pintar y dibujar, pues seguramente va a dar del don y del talento que Dios le dio. Y es darse, sin condición, aquí y allá. Dios se goza en que lo que Él nos ha dado, nosotros lo demos. Nosotros lo demos y lo entreguemos a los demás. Amén. Entonces, Pablo está hablando de dar, aquí. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. ¿Qué es eso? Dese por la persona. Y en ese sobrellevar la carga es donde lo que nos compartió ahora Dani. No podemos ser condicionales. Es que a mí no me gusta esto. Bueno, voy a sobrellevar la carga de mi hermano. Aunque no me guste hacerlo de esta manera, voy a ayudarle. No considerándonos como superiores. Todo tiene que ver. Compartan con el que los instruye todas las cosas buenas. Todo tiene que ver con el dar. Y el sello del dar es el amor. Es el amor. Amén.